Decían que habían nacido para matar. 13. Eran 13. Los malditos bastardos que asesinaban a nazis sin piedad. Aunque no lo creas, los bastardos sin gloria de Tarantino sí existieron. Uno de los soldados de este infame grupo dijo: el teniente nos decía cada mañana, lo único que tienes que saber es esto: sujetar un arma, apuntar a un alemán y disparar. Se trataba de romper a las fuerzas enemigas y pusimos nuestra alma en ello. Nos preguntaron que si, conociendo las mínimas posibilidades de supervivencia, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Nadie dijo que no. Esta noche, abrocha bien tu cinturón, porque hoy te presentamos los verdaderos malditos bastardos que asesinaron sin piedad a los nazis. Aquel grupo rebelde. Quizá eran los tipos con más agallas que cualquier ejército aliado en aquella terrible guerra mundial. El mismo ejército les apodaban los inmundos, los más despreciables. Un soldado cuenta la leyenda que fueron los mejores, las águilas voladoras, los bastardos, los hombres más esforzados del 506 Regimiento Paracaidista, perteneciente a la 101 División Aerotransportada del Ejército Norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. La unidad lució en el desembarco de Normandía. Ellos se lanzaron en paracaídas tras las líneas enemigas. La cuarta parte ni siquiera llegó viva al suelo. Tomaron casa por casa, habitación por habitación, durante la terrorífica batalla de las Ardenas en invierno de 1944. Allí, donde los alemanes, a bordo de sus tanques de guerra, fueron sorprendidos y ejecutados. Estos hombres, como te dije, eran 13 voluntarios. Eran deshechos indisciplinados y repudiados por sus sargentos y oficiales como basura. Ponían minas, las quitaban. Demolían puentes, los levantaban. Exploraban, hacían tareas de limpieza. Eliminaban enemigos concretos, jefes de las SS generalmente. Ellos nunca capturaban al enemigo, preferían matarlos. El historiador Richard Kilblain, quien ha recogido el testimonio de Jake McNish, el tipo que creó la unidad de vengadores suicidas que iban al mismísimo infierno. Esos eran los 13 malditos bastardos. Jake McNish nació el 24 de mayo de 1919 en un pequeño pueblo de Oklahoma. Era hijo de una familia de agricultores bien acomodados, cuyos dineros se vinieron abajo con la depresión de 1929. Por ello, como sus hermanos, era el segundo de 10, no pudo ir a la universidad, y aunque en principio a McNish no le interesaba mucho la guerra, tras el ataque japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, en menos de un año después, el 1 de septiembre de 1942, se alistó en el ejército, en el 506 Regimiento de la Infantería de la 101 División Aerotransportada. McNish no pensaba en ser un héroe, solo huía de la policía. Era un chico muy problemático, pero pronto sus jefes se dieron cuenta de que era un tipo muy especial. Tenía una fuerte complexión, era un fantástico jugador de fútbol americano, de fortísimo carácter e ingobernable. Se le encomendó formar una unidad muy especial que dejaría los comandos en soldaditos de plomo. Una unidad que se hizo legendaria y a la que muchos acudían en busca de emociones fuertes. Los hombres querían estar en ese grupo porque aseguraban que con él, a pesar de los riesgos, había más posibilidades de vivir. Antes de iniciar aquel grupo rebelde, McNish y sus compañeros fueron dirigidos y adiestrados por el teniente Charles Mellon. Al principio, constantemente, eran castigados por ser burlistas y hacer chistes estúpidos. Lo especial de los bastardos es que Jake McNish, aunque era un líder natural, era también un creador de problemas, pues la disciplina no era su fuerte. Antes de ir a la guerra,
Los entrenamientos eran en un campamento de Georgia, bajo la supervisión del coronel Robert Zink, que también era duro con todos ellos. Todos ellos eran física y mentalmente muy fuertes, y Jake tenía la reputación de ser el hombre más duro del 506, y los más duros querían servir con él. El historiador Richard Kilblane, tras hablar con McNeice, estaba convencido de que los nazis tenían bastante miedo a los bastardos. Septiembre de 1943. La guerra llevaba 4 años destruyendo a Europa por órdenes de Adolf Hitler. Los estadounidenses, cuya participación cumplía ya 1 año y medio, habían apostado desde el principio por una guerra secreta. La Oficina de Servicios Estratégicos había estado entrenando comandos para saltar tras las líneas enemigas. Muchas de sus misiones fueron exitosas, y esto no quiere decir que le quitemos créditos a los aliados o los soviéticos. Aquella operación fue llevada a cabo por el grupo que todavía lideraba Charles Mellen. Todavía McNeice estaba bajo las órdenes de él. Gracias al dominio del idioma alemán y francés que tenían algunos de los soldados, se infiltraron entre los oficiales de la zona para conocer la ubicación de distintas fábricas nazis y destruirlas. Hasta que, el 6 de junio de 1944, durante la invasión de Normandía, el teniente Charles Mellen murió en acción contra un grupo de nazis. El grupo quedó sin un líder y dieron de baja a varios soldados, pero de inmediato, el pequeño grupo, que solo estaba compuesto por 13 soldados, voltearon a ver a McNeice, y este se encargó de dirigir la unidad desde un lugar secreto en Europa. Todavía, algunos soldados recordaron las palabras de McNeice. Les advierto que yo no soy como el teniente. Olvidémonos de los planes. Solo hay un maldito objetivo: matar nazis. Eso es lo que quiero. A la mierda la política. A la mierda Hitler. Seremos crueles con el alemán. Le daremos asco al alemán. Y el alemán hablará de nosotros. Y el alemán nos temerá. Ningún maldito nazi debe vivir en este mundo. ¿Les queda claro? Sir, yes, sir. Aquel pequeño grupo, que estaba conformado por judíos americanos que volvieron en busca de venganza, mientras que McNeice, siendo un norteamericano, llegó a congeniar con ellos por el simple hecho de asesinar nazis. McNeice hizo un total de 4 saltos en paracaidismo de combate en tiempos de guerra. Formó parte de la operación Market Garden en los Países Bajos. También él y su grupo fueron parte de la batalla de Ardenas más grande. Su último salto fue en 1945, cerca de Prüm, en Alemania, donde liberaron varios campos de concentración. Desafortunadamente, millones de judíos habían perdido la vida, y aunque los soviéticos ya estaban en su acto de presencia, McNeice buscó cuarteles secretos y encontró a varios nazis escondidos. Muchos de ellos eran vigilantes y guardias de los campos de concentración, así que McNeice actuó y... Pero al final quien se llevó la medalla fueron los ejércitos soviéticos y los aliados. En una ocasión, uno de ellos fue capturado y torturado por la Gestapo, pero en lugar de delatar a sus compañeros, convenció a los alemanes de que se rindieran, gracias a que se hizo pasar por un general importante de Estados Unidos. Les dijo que los alemanes estaban perdiendo la guerra, así que el miedo de aquellos nazis decidieron entregarse. Pero los malditos bastardos, en vez de darles la oportunidad de vivir, cuando los nazis se rindieron, fueron ejecutados sin remordimiento alguno. Como dato curioso, el mismísimo Adolf Hitler, que se encontraba refugiado en su búnker, un refugio antiaéreo ubicado cerca de la Cancillería del Reich en Berlín, llegó a los oídos del Führer sobre este pequeño grupo conformado entre norteamericanos y judíos que estaban dispuestos a matar sin cesar. Hitler, que se encontraba acorralado y con una paranoia que no podía controlar ni siquiera con los medicamentos que su doctor le suministraba, él solo decía: son unos antinazis, enemigos invasores, debemos resistir ante todos. Aunque la realidad era que Adolf Hitler estaba perdiendo la guerra, así que decidió suicidarse cobardemente y su cuerpo fue quemado para no ser expuesto
como su colega dictador italiano Benito Mussolini. Después de que la guerra terminó, en 1949 McNish regresó a vivir a Oklahoma. Comenzó una carrera de 28 años en el Servicio Postal de Estados Unidos. Su primera esposa, Rosita, murió en 1952 y un año después se casó con Martha Bean Wonders. Tuvieron 2 hijos y una hija y permanecieron casados hasta su muerte, que falleció el 21 de enero del 2013. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, El Mundo de Mork, y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuevos videos. Que pases buenas noches.